Hola, en este video te voy a hablar de un libro extraordinario de cálculo llamado Calculus Made Easy, el cálculo hecho fácil por Sylvanus Thompson. Y me voy a referir específicamente a la edición de 1998 que se encuentra completada y anotada por Martin Gardner. Este video se encuentra dividido en 4 partes. La primera, ¿por qué este libro es extraordinario? Luego daremos un vistazo al contenido del libro y sus temáticas. En la tercera parte hablaremos de los pros y los contras que encuentro en este libro para el estudio del cálculo. Y finalmente te diré a qué tipo de estudiantes les recomiendo este libro para su aprendizaje. Lo primero de este libro que llamó mi atención es el subtítulo, que dice: siendo esta una simplísima introducción a aquellos hermosos métodos de estimación, los cuales son generalmente conocidos por los terribles nombres del cálculo diferencial y el cálculo integral. Este libro, con un lenguaje fresco e incluso haciendo uso del sarcasmo, nos quiere decir que los conceptos y los métodos del cálculo no son solo para personas que se encuentran en un pedestal del conocimiento, sino que son para todo el mundo, para todas las personas que quieran aprender. Luego más adelante miren lo que dice. Este es un viejo proverbio de los simios, ya sabemos a qué simios se refiere. Lo que un tonto puede hacer, otro puede también. Realmente es un libro que cumple la promesa de presentarnos el cálculo en un lenguaje claro y conciso, además que es bastante completo. Bueno, pero este es un libro sacado originalmente en 1910. ¿No estará ya un poco obsoleto?, se puede preguntar cualquier persona con toda justicia. Y Gardner, en el prólogo hecho para la edición de 1998, nos explica las razones para las que, según él, este libro puede ser más actual que los libros de cálculo que se están editando hoy en día. Lo primero que él explica es que los cursos de cálculo se han vuelto compendios interminables de métodos de solución de problemas que el estudiante debe memorizar. Es algo totalmente mecánico. Y los libros han reflejado esta tendencia. Cada vez son más gruesos, ya pasan todos los libros de cálculo las 1000 páginas y además son bastante costosos. Y sin embargo, nos dice Martin Gardner, hoy se requieren cursos de cálculo diseñados para entender claramente los conceptos, pues la mecánica de la solución de los problemas se puede dejar a las calculadoras y los computadores. El estudiante debe entender el concepto y cómo funciona la calculadora, pero no es necesario que el estudiante memorice el método de solución. Y esto es algo que está pidiendo el movimiento de reforma del cálculo desde los años 80, lo piden a gritos. En cuanto al contenido, esta edición tiene 23 capítulos que yo dividiría en 5 partes. Los 2 primeros son una introducción a los conceptos fundamentales. El 3 al 7 y el capítulo 9 tratan sobre los fundamentos del cálculo diferencial. El capítulo 8 y del 10 al 16 es sobre aplicaciones y temas adicionales del cálculo diferencial. El 17 y del 18 al 20 trata sobre los fundamentos del cálculo integral. Y finalmente el 19 y del 21 al 23 habla de las aplicaciones del cálculo integral. Ahora hay 3 capítulos preliminares escritos por Martin Gardner, más un apéndice con problemas de matemáticas recreativas relacionados con el cálculo. Para una persona que quiere aprender lo mínimo del cálculo, yo diría que lea los capítulos preliminares, los de conceptos básicos y los de fundamentos de derivación e integración. Yo le sumaría además los capítulos de las funciones exponencial, logaritmo y las trigonométricas, aunque no son absolutamente necesarios. Si se lee el libro completo, yo creo que esta persona puede tener proficiencia en cálculo para cualquiera de las ingenierías, química, economía, ciencias de la vida y las humanidades que lo requieren, sin ningún problema. Los pros de este libro, que son muchos, yo lo resumiría así. Lo primero es que es un libro corto de 330 páginas comparado con las 1000 páginas o más de un libro típico de cálculo de hoy. Sus capítulos son concisos, con ejemplos claros y ejercicios suficientes. No demasiados, de pronto pueden ser más bien pocos. Y además es un libro que me parece económico, nuevamente comparado con los libros de cálculo actuales y especialmente en su edición en inglés.
Los conceptos además son entendibles, son muy bien explicados. Por ejemplo, miren el capítulo 1 llamado Para librarte de los terrores preliminares, donde define la diferencial y la integral en lenguaje muy simple. Luego en el capítulo 17, por ejemplo, recurre al concepto familiar de la suma para introducir a la integral. O miren esta nota al final del capítulo 3, donde nos enseña cómo se lee la notación matemática, incluso se toma ese trabajo. Entre las contras, yo diría que la principal es la ausencia del concepto de límite, que es un concepto fundamental en el cálculo moderno. Explica todo con diferenciales, lo cual inicialmente no está mal, pero luego usa el límite en la definición del número e y en la demostración de la derivada del seno. El concepto de función no es un concepto actual. Por ejemplo, miremos acá que trata como función a una curva que no lo es. Y lo otro que me parece también muy importante es que faltan los conjuntos numéricos, como el conjunto de los naturales, los enteros, los racionales y luego los reales y sus propiedades básicas. Gardner trata de llenar parcialmente estos vacíos, yo creo que lo logra en parte, pero no del todo. Y otra cosa importante que hay que saber es que el conocimiento de los prerequisitos, es decir, de conocimientos básicos de álgebra, trigonometría y geometría analítica, está asumido. Este libro no llena esos vacíos, sino que asume que el estudiante llega ya con conocimientos de estos prerequisitos. En el epílogo y apología del libro, Thompson hace un guiño directamente a los estudiantes de ingeniería, pues él mismo era un ingeniero electricista, y no cualquiera, pues llegó a ser un Fellow de la Royal Society de Londres, lo cual es un título bastante honorífico. Yo extendería este guiño para los estudiantes de economía, química, ciencias de la vida y humanidades, donde se necesita el cálculo desde un punto de vista más aplicado y no tanto su aparato lógico-deductivo. Como dice el mismo Thompson, no es necesario haber construido un violín para poder aprender a tocarlo. Este libro es ideal para las personas que necesiten refrescar conceptos de cálculo, mas no tienen el tiempo y quizás tampoco la voluntad para hacer un curso o para leer un libro muy extenso. Para estudiantes que ven el cálculo por primera vez, yo lo recomendaría más como un libro complementario, pues no les va a servir para aprobar los exámenes precisamente porque no está estructurado en la forma de un libro moderno. Bueno, espero que este comentario, esta reseña, el libro te haya servido. Si conoces el libro, me gustaría que dejes tu opinión en los comentarios porque le puede servir a las otras personas que vean el video. Hasta pronto.